Muy buenos días, mi nombre es Alfonso Miranda Caso Luengo, soy profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en la sede Región Centro y director de la División de Economía Aplicada. Muchas gracias por la pregunta. El estudio longitudinal del desarrollo de las niñas y los niños de Aguascalientes, mejor conocido como ETNA, es un estudio que sigue a 1,000 niñas y niños del estado de Aguascalientes nacidas en el 2010 y que entraron a primero de primaria en el 2016. Lo que tratamos, o sea, lo que vimos, ¿no?, en el panorama científico en aquel momento fue que, a pesar de que ya existen algunos estudios longitudinales en México, en particular la ENVI, ¿no?, que es la Encuesta Nacional de Niveles de Bienestar en México, que es liderado por la Universidad Iberoamericana, y existe otro y ese es un estudio general, ¿ok?, en donde tiene una muestra grandísima, son como 10,000 hogares y tiene muchos temas, tiene desde salud, ingresos, riqueza, crédito, educación, bueno, es muy general. Y ese inició en 2002, si bien me recuerdo. Y ese es un panel general que todavía también sigue en camino. Y luego hay otro que es el estudio de adultos mayores, que es el estudio sobre salud y envejecimiento de México. Y ese está liderado en la Universidad de Texas. Y está pues enfocado a tratar de entender el envejecimiento, ¿no?, el proceso digamos, del retiro y luego los problemas de salud que vienen con el envejecimiento, la pobreza digamos, en ese estado o en esa etapa de la vida. Y lo que nosotros detectamos es que hacía falta un estudio sobre los niños, ¿no?, sobre las infancias. Entonces ahí tratamos de llenar ese espacio, esa brecha, ¿no?, en los estudios de las distintas etapas del desarrollo. Muy interesante. En la discusión pública normalmente se tiende a concentrar la atención en el tema de los ingresos y la pobreza, ¿no? Y cuál es el impacto de los ingresos y la pobreza, digamos, en la diferencia en el desempeño escolar de los niños. Y así es como se reporta mucho en la prensa, incluso también la investigación ha estado muy enfocada en eso. Y una de las cosas que nosotros hacemos con ETNA es tratar de traer, digamos, a discusión otros aspectos que no nada más es del ingreso y la pobreza, sino otros aspectos que tienen más que ver con el desarrollo socioemocional, ¿no? Y entonces, en particular, en ETNA es el primer estudio que hace una medición de los rasgos de personalidad de niños y mamás, las madres. Y estudiamos un poco cuál es la contribución relativa, digamos, de los recursos materiales, ¿no?, que serían el ingreso, la pobreza y otros aspectos, digamos, que tienen que ver con el bienestar material, ¿no?, del hogar. Y eso relativo a cuál es la contribución de aspectos socioemocionales dentro del hogar, que tiene que ver con la personalidad de tanto niños como sus mamás, ¿no? Y lo que encontramos es que, si bien es cierto, las diferencias en ingresos son explicativas, pues las diferencias, digamos, en la personalidad de la madre, como por ejemplo si es consciente en el sentido de que busca organizar sus tareas y hace un plan de cómo organizar sus actividades y luego llevarlas a buen puerto. También hay otro aspecto que tiene que ver con la neurosis, ¿no?, que es como si tiene éxito en enfrentar la problemática de su entorno, digamos, con un aspecto tranquilo y no digamos, fuera digamos, de un balance emocional.
y lo que encontramos es que, por ejemplo, y además encontramos diferencias, ¿no? Importantes. O sea, por ejemplo, una mujer que tiene, una mamá que tiene particular tendencia al neurotismo, afecta más a las niñas que a los niños, ¿no? Pero la organización, ¿no? O sea, la conciencia de la mamá y su aspecto organizativo tiene efectos positivos más en los niños que en las niñas, ¿no? Y eso es bastante interesante. Y en general la contribución de las personalidades de la mamá y los niños tienen una contribución que es igual o más importante que el ingreso. Y eso casi no se discute en la literatura. Estamos como muy concentrados en las diferencias de ingreso y no hemos puesto demasiada atención a los temas del desarrollo socioemocional, tanto de los niños como de las personas que están a cargo de ellos. Aquí debo de aclarar que el proyecto, se levantó en lo que llamamos la línea basal, entre 18 y 20. Hay 3 componentes: el de la mamá, que se hizo en el 17, el de los niños y los maestros, que se hicieron en el 18-19. Y luego el seguimiento, la segunda ola, estaba planeada para hacerse en 2020 y nos cayó la pandemia, entonces ya no se realizó en el 2020. Y luego pues también enfrentamos dificultades, a partir de la pandemia hubo recortes en todos lados y digamos ya no se logró conseguir el financiamiento para seguir la segunda vuelta. Entonces, digamos, nunca se levantó la segunda vuelta, pero sí tiene un aspecto longitudinal en el sentido de que se logró recabar información administrativa que llega hasta 2022 sobre el desempeño de los estudiantes, y digamos eso ha sido exitoso gracias a la colaboración del Instituto de Educación de Aguascalientes. Entonces, más que el reto metodológico, ha sido difícil darle continuidad al estudio dado las dificultades de financiamiento. Bueno, digamos, medir el ingreso es siempre un tema complicado y digamos, hay gran debate, ¿no? De cómo se debería de mejorar, ¿no? Sobre todo mejorar. Y a lo largo de los años, el INEGI, que es el principal encargado de levantar los datos con los cuales se mide ingreso y se mide pobreza, ha ido haciendo mejoras sustantivas en la medición. Y ahí los retos fundamentales es que normalmente hay una tendencia natural de la gente a no revelar sus ingresos, ¿no? Y esa tendencia natural se agrava pues con temas de seguridad que son importantes en nuestro país. Y luego pues no es lo mismo, digamos, las preocupaciones que tiene la gente de revelar sus ingresos en la parte baja de la distribución que en la parte alta de la distribución, ¿no? Entonces sabemos que la medición en la parte alta de la distribución es pues mucho más difícil, ¿no? Porque la gente con más recursos y con más ingresos tiende a subreportar sus ingresos. Y en la parte baja pues también hay retos, porque la gente que gana muy poquito tampoco le gusta decir que gana muy poquito. Entonces ya hay un problema también con la gente que trabaja pero te declara ingresos cero, que muy probablemente pues no son cero, pueden ser que estén cercanos de cero, pero hay mucha gente que declara ceros, ¿no? Entonces esas son dificultades que ya se conocen desde hace mucho tiempo, pero a mí me tocó entrar en contacto con esta temática en el 2014 en el contexto del levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Hogares, en el 2014, donde se hizo un cambio metodológico al operativo de campo de la ENIG. Y en aquel entonces hubo un brinco muy importante en los niveles de ingreso, digamos, entre el 14 y la encuesta anterior, ¿sí? Entonces había un brinco muy grande que, digamos, a los ojos de los expertos se antojaba como una ruptura importante en la metodología, lo cual finalmente pues se confirmó. Y parte un poco de lo que a mí me tocó reflexionar era qué podía haber estado detrás digamos, de esos cambios tan importantes en el ingreso.
y ahí hicimos como una pieza junto con el profesor Jaime Sáenz, que estaba en aquel momento también aquí en el CIDE Región Centro, y hablamos sobre el tema de un problema del error de medición, ¿no? Y cómo cambios en los operativos de campo, y en particular lo que sucedió en esa ocasión fue que el protocolo de entrevista, cuando la gente te declaraba ingresos cero o ingresos, digamos, que no correspondían a la percepción del entrevistador. O sea, por ejemplo, yo voy a un hogar y me siento a entrevistar, entonces pues a lo mejor es un hogar que por la calidad del inmueble, los materiales en los pisos, los techos, el mobiliario, ¿no? El ambiente en que estoy entrevistando, pues a partir de ahí yo puedo inferir que es un hogar de ingreso medio, pero entonces a la hora de entrevistar me declaraban ingresos bajos. Y entonces ahí lo que se tuvo un protocolo como para poder, en el que el encuestador daba preguntas de seguimiento y les decía, bueno, pero digamos, comparaba un poco el patrón de consumo que podía haber con la pregunta que se estaba haciendo. Y ese tipo de preguntas de seguimiento son buenas porque de alguna forma permite corroborar, ¿no?, las razones de por qué el ingreso que se declara es bajo, pero al mismo tiempo esas preguntas de seguimiento no existían antes. Y entonces eso fue un poco lo que causó las diferencias metodológicas, ¿no?, en el error de medición. Eso lo que hizo es que cambió la distribución del error de medición y por lo tanto las diferencias en el ingreso que se percibieron, ¿no? Entonces, digamos, esa fue una contribución que nosotros hicimos y que llevó, digamos, participamos en varios comités de expertos sobre ingreso y bienestar con el INEGI y otros académicos y académicas del país, y eso también pues llevó un poco al INEGI a digamos, ser consciente o ser más consciente de que los cambios en los operativos de campo son cambios metodológicos y que hay que tener cuidado cuando se hacen, hay que pilotearlos bien y tener digamos, una buena transición entre las series viejas y las series nuevas, ¿no? Eso siempre va a suceder porque siempre va a haber mejoras, pero hay que tener mucha mejor planificación y tener buenos pilotos e incluso tener forma de medir cómo eso va a afectar los errores de medición. Y luego a partir de ahí surgió toda una reflexión sobre cómo mejorar no solamente las estadísticas de ingreso y pobreza, sino ya más en general del bienestar, y entonces hizo todo un esfuerzo de reflexión que culminó en un libro en donde yo participo en varios capítulos y precisamente en varios capítulos hablamos de que en el futuro necesitamos mejorar en varios aspectos, ¿no? Las encuestas de bienestar, tratar de reducir un poco los tiempos de entrevista, porque los tiempos de entrevista son muy largos, hay una carga cognitiva muy alta a las personas que están siendo entrevistadas y que habría que tratar de hacer esfuerzos de simplificación en ese sentido. Varios aspectos metodológicos, que también tienen errores de medición, mejoras en cuestionarios, ¿no?, simplificación de cuestionarios, básicamente. Pues ahí sobre todo conocimiento y entrenamiento en todo lo que es, digamos, la caja de herramientas econométricas. Cada problema que se tiene significa un reto diferente y hay retos que tienen que ver con los datos, o sea, de problemas en los datos, en errores de medición, endogeneidades, como tú mencionabas, de si la variable es continua o es discreta o viene en intervalos o es una variable de duración, como la duración del empleo, por ejemplo. Y cada una de la naturaleza de los datos con los que estás trabajando ya te va encaminando hacia ciertos métodos. Y luego está la pregunta de investigación que a ti te interesa hacer, ¿no? Cada día la econometría va transitando hacia métodos o que son
experimentales o cuasi experimentales. Cada día se hacen más populares, digamos, ciertas metodologías como la regresión de diferencias en diferencias, la regresión con diseño de discontinuo, las regresiones por emparejamiento, todos los métodos no paramétricos. Y lo que está sucediendo en la econometría es que cada día tendemos a tratar de obtener estimadores que dependen menos de supuestos y son menos susceptibles de problemas de coherencia y credibilidad. Entonces, pues hoy en día, digamos, estamos cada día más tendiendo a buscar, más que trabajar con métodos de variables instrumentales que se sigue usando, y yo creo que siempre se van a seguir usando, pero cada día son más cuestionados en términos de la credibilidad, hacia métodos que dependen más de intervenciones de política pública, de intervenciones que son decididas por las autoridades y que modifican los incentivos o el comportamiento de los agentes económicos y sociales. Y ahí es donde, por ejemplo, se utilizan toda esta nueva literatura de diferencias en diferencias o de intervenciones que generan discontinuidades en ciertas variables, y ahí es donde se utiliza los métodos de diseño de regresión discontinua, o de plano ya vamos transitando poco a poco hacia tratar de implementar experimentos para dar respuestas a preguntas relevantes en política pública, ¿no? No siempre se puede experimentar, siempre es un reto, y la implementación de un experimento es clave, ¿no? Tanto en el diseño conceptual como en el diseño de la intervención, como en los diseños muestrales, los cálculos de poder y de cuál es el efecto mínimo que va a ser detectable y todo eso, ¿no? Entonces, la econometría está evolucionando muy rápido, y yo trato de, en mis cursos, darles una formación a mis estudiantes muy sólida en los métodos básicos, pues en mi primer curso son los métodos básicos, que se vayan con una formación muy sólida que luego les permita avanzar hacia los nuevos desarrollos en econometría, y luego doy otro curso que es ya métodos más avanzados, y que luego culmina en un tercer curso que ya precisamente ya se enfoca hacia los métodos de evaluación de impacto. Pues mira, yo creo que el futuro, o sea, el economista tradicionalmente o el econometrista tradicionalmente trabaja con lo que llamamos datos observacionales, datos que vienen o que son levantados por las agencias de estadística, y que son estudios muy grandes, con muestras gigantescas, ¿no? Y que son multitemáticos, y que no están diseñados exactamente para responder una pregunta en particular, ¿no? Y así ha sido, digamos, esa fue la era de la revolución de la microdata, ¿no? Que inició en los 90s y que se ha ido expandiendo cada día más. Y hoy en día tenemos bases de datos, pues no solamente con miles, sino con cientos de miles, incluso hasta millones de observaciones. Al mismo tiempo, se ha ido reconociendo pues, la limitación de los datos observacionales para poder obtener estimadores creíbles de los efectos de tratamiento o de los parámetros de política pública que a uno le interesa responder. Y cada día se ha ido transitando hacia el uso más de diseños experimentales y cuasi experimentales. Entonces, yo creo que hay que... pero lo cual, por ejemplo, un experimento también es una forma de ir a campo. Entonces yo creo que el economista necesita, además de tener digamos, el entrenamiento tradicional que teníamos de econometría, de los métodos básicos de econometría y de todos incluso los métodos avanzados, cada día el economista tiene que empezar a tener más conciencia de qué significa ir a campo, tiene que tener mucho más entrenamientos sobre diseño de instrumentos, diseño de cuestionarios, problemas de medición, toda la teoría de la medición,
saber cómo diseñar y evaluar, ¿no? Un instrumento de medición, validar un instrumento de medición. Yo creo que es fundamental también, digamos, ponerse los tenis y salir a campo para saber, digamos, cómo se están generando los datos y cuáles son los problemas de los datos. Y luego, pues, dado que cada día los métodos experimentales son más importantes, pues también tiene que aprender a ese tipo de trabajo de campo, que es el diseño del experimento, que tiene que ver con el diseño de instrumentos, que tiene que ver con el diseño y validación de baterías, de medición de variables latentes. Y eso no es algo que tradicionalmente está digamos, en la currícula de programas tradicionales en economía. Y yo creo que eso va a ser clave en el futuro, y de hecho en nuestra maestría de métodos para el análisis de políticas públicas, eso es precisamente una de las cosas que pusimos, ¿no?, en la currícula de nuestro posgrado, y que hace una formación, digamos, un poco más actualizada, un poco diferente a la formación tradicional en economía, porque nuestros estudiantes son más conscientes o son entrenados en diseño cuestionario, en diseño de instrumentos, en medición, validación, incluso en métodos cualitativos para el diseño de instrumentos, además de todo el material tradicional en econometría. Entonces van súper sólidos en eso. Se les da métodos experimentales. Hay una materia sobre evaluación de impacto donde se ven todos los métodos, digamos, todos los desarrollos recientes en diferencias, en regresión discontinua, en métodos de emparejamiento, en modelos de duración, en modelos de conteo, en modelos para variables categóricas. Se ven modelos para variables binarias, se ven modelos multinivel, se ven modelos longitudinales, se ven economía experimental. Entonces es bastante completa, o sea, en formar a nuestros estudiantes en toda la gama de métodos para el análisis en economía, ciencias sociales y políticas públicas. Y es, digamos, un perfil que a mí me parece muy completo y además casi inexistente en el mercado mexicano y latinoamericano. Y nuestros estudiantes están teniendo mucho éxito en el mercado de trabajo y están siendo demandados precisamente porque tienen toda la formación econométrica tradicional, más todo esto que he venido platicando. Efectivamente, ya voy a cumplir 14 años de haber llegado al CIDE como profesor investigador, entonces sí me ha tocado ya varias generaciones de estudiantes. Yo siempre he tratado de formar muy bien a nuestros estudiantes en toda la cadena, ¿no?, que implica el aprender a ser un buen econometrista, ¿no?, un buen economista aplicado. Y eso pongo mucho énfasis, digamos, y esa cadena empieza desde la estadística, ¿no?, que para mí es el primer curso, y yo diría el más importante, ¿no?, porque ahí se sientan las bases para después ya entrar a lo que propiamente es la econometría, que es todo lo que es los métodos de regresión lineal, variables instrumentales, sistema de ecuaciones, etc. Para luego finalmente caer en temas fundamentales que tienen que ver con problemas de selección de muestra y cómo atender esos problemas, la endogeneidad, problemas en la naturaleza de las variables, ¿no?, que si son discretas, que si son continuas, que si son un intervalo. Entonces yo pongo mucho énfasis en que haya una formación sólida, tanto en lo teórico como en lo práctico.
y para que después ellos puedan ya desarrollar en cursos más avanzados, como es el curso de evaluación de impacto, o ahora ya estamos incorporando pues el curso de aprendizaje de máquina y todos los métodos de ciencia de datos, pero que todo lo vean, digamos, con los ojos de alguien que entiende muy bien la estadística y la econometría, ¿no? Y que entiende muy bien los conceptos de causalidad y que entiende muy bien cómo atender los distintos problemas que uno enfrenta cuando está trabajando con los datos de la vida real, ¿no? Y afortunadamente creo que eso ha dado pues toda una corriente de estudiantes muy exitosos que, bueno, pues tenemos estudiantes que han ido a estudiar posgrados a Harvard, a Rand, a LSE, a UCL, a estudiar posgrados, tanto maestrías como doctorados, y que han sido súper exitosos. Yo ya tengo estudiantes que ya concluyeron estudios, que son doctores, ¿no? Y que de hecho ya trabajan en universidades como profesores, universidades nacionales y universidades también del extranjero, lo cual me hace muy orgulloso. Y luego también tenemos, digamos, un buen número de estudiantes que están siendo muy exitosos como líderes en el sector público, en distintas secretarías, en Banco de México, en el mismo INEGI, en desarrollo social, bienestar, creo que ahora se llama, en muchas áreas. Y también en el sector privado tenemos estudiantes que están siendo bastante exitosos en el sector privado, sobre todo en áreas del sector financiero, en unidades de investigación, de Santander, de Banco Bilbao Vizcaya, de Bitcoin, Bitso y distintas empresas, ¿no?, del sector privado que se dedican al análisis de datos. Y eso también me parece que me enorgullece mucho porque pues ese es un gran legado, ¿no? Un gran legado. También creo que un gran legado es haber contribuido al diseño y liderazgo para que se abriera la maestría en métodos para análisis de políticas públicas en la sede de Región Centro, ¿no?, que hoy ya va por su 4ª generación y que ha demostrado ser un programa innovador, un programa que genera interés y un programa que es exitoso, que ya tiene muestras de que es exitoso y tiene mucho futuro. Y pues bueno, ya estamos en planes de hacer este programa, que actualmente es un programa que se abre cada 2 años, transformarlo ya en un programa anual, lo cual pues también es una confirmación de que se generó un legado muy importante tanto para la sede como para el CIDE como para México, yo creo. Y pues un tercer legado que yo creo que es importante es también haber contribuido y haber sido líder en la creación de la División de Economía Aplicada, que es hoy por hoy la primera división académica del CIDE, que es nativa de la sede de Región Centro y que creo que va a contribuir a hacer crecer la sede en torno a la investigación, la docencia y su proyección a nivel del Estado, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso también me hace orgulloso.